Muy buenas tardes y bienvenidos a una edición más del Provincial Motores a través del Provincial Radio. Hoy, como hacemos generalmente los días jueves, contamos la historia de un deportista en el automovilismo deportivo nacional. En este caso, vamos a hablar del loco Luis Rubén Di Palma, nacido en Arrecifes, tierra de campeones. Como siempre recordamos nuestras vías de comunicación a través de Instagram como el Provincial Motores y nos pueden escribir a nuestro mail elprovincialmotores@gmail.com. Sin más demoras, vamos a comenzar a contar esta historia de uno de los 5 mejores pilotos que dio la República Argentina, el Loco Luis. Un deportista puede trascender por sus éxitos y popularidad, pero estar presente en la memoria también por sus valores no enaltece. Tal es el caso de Luis Rubén Di Palma. El recordado arrecifeño es uno de los máximos ídolos del automovilismo nacional, aunque también se destacó por sus gestos solidarios y ética con sus colegas, priorizando en casos una relación de amistad o camaradería a lograr un título. Tuvo golpes, pero siempre supo rehacerse. Fue el primer representante de un clan con 3 generaciones de pilotos cuyo bien de familia parece interminable. El Loco Luis, como se lo conocía a Di Palma, nació el 27 de octubre de 1994, de aquel chico que casi tuvo que criarse solo, que fue mecánico de su vecino, Carlos Alberto Pairetti, a competir contra este en el TC, donde debutó en 1963. El 31 de mayo de 1964 logró su primer triunfo con 19 años, 7 meses y 4 días, en la Vuelta de Arrecifes, ante su gente. Recordaba Luis: ganar justo en Arrecife fue algo increíble. Pensar que hay mucha gente que nunca pudo ganar cerca de su ciudad, y a mí se me dio a meses de mi debut. Eso me ayudó a conseguir publicidad. No nos sobraba plata, pero sí teníamos para presentar el auto bien armado en todas las carreras. Durante 54 temporadas mantuvo el récord de ser el ganador más joven de la popular categoría, quien batió Juan Tomás Catalán Magni, otro arrecifeño con 18 años, 6 meses y 30 días, pero siendo piloto invitado de Juan Manuel Silva en los 1000 kilómetros de Buenos Aires en 2017. Además, Luis se dio el gusto de ganar con las 4 marcas en el TC. Su época más gloriosa fue sin dudas en la década del 70, con autos construidos por Oreste Berta, nada menos. Logró 5 campeonatos, 2 en el TC en 1970 y 1971, 2 en el Ford Prototipo 1971-1972 y una en la Fórmula 1 Mecánica Argentina en 1974. En esta categoría repitió campeonatos en 1978, pero ya no estaba con el Mago de Altagracia. Luego llegaron otros 2 títulos nacionales, ya con su propio equipo, en el TC 2000, 1983, y en el Supercar en 1993. Además, formó parte de la misión argentina en las 84 horas de Nürburgring en 1969, con los toninos que pusieron a la industria argentina bien arriba. De hecho, de los 3 toros que largaron, el que terminó la carrera fue el auto que más vueltas dio, el que estaba Luis Di Palma, con 334 vueltas en la clasificación general y en que terminó en el 4º puesto. Luis era intenso, con mucha adrenalina, y corría con lo que fuese. Entre 1970 y 1972 participó de los 1000 kilómetros de Buenos Aires con el Berta RLR, un prototipo argentino que se midió con los Porsche y Ferrari, que eran referencias del Mundial de Endurance. Tuvo buenos parciales, pero sin poder concretar en aquellas carreras que se hacían en el hoy llamado Autódromo Oscar y Juan Gálvez. También en las 24 horas de Le Mans en 1973, Di Palma compitió junto a su amigo Néstor Jesús García Veiga con una Ferrari 365 GTB. Fueron 29º y en la clasificación general y 10º en su clase. Sumó 2 ediciones del Rally de la República Argentina con un Audi 4 en 1983, que abandonó por un despiste, y en 1984 desertó por una falla en el motor. Fechas válidas
que eran por el Campeonato Mundial de la especialidad. Sin ser un técnico o ingeniero, sin haber cursado el colegio secundario, supo prepararse sus autos y hasta fue uno de los pioneros con las energías alternativas, al punto de poner en pista un Torino con motor impulsado a GNC en una carrera del Supercar en Buenos Aires, 1990. El auto tuvo fallas mecánicas en carrera, pero su apuesta fue un hito. Quiso mucho a su Arrecife, donde llegó a ser precandidato a intendente para las elecciones de 1999. Era un apasionado por los motores y la velocidad. También le gustaban las motos y lanchas. Decía él: corro porque me gusta y lo siento, aunque me gusta más volar. Soy mucho más feliz arriba de un avión que en un auto de carrera. Por eso piloteaba ultralivianos, aviones y helicópteros, donde, con uno de ellos, perdió la vida en un accidente en Carlos Tejedor, en la provincia de Buenos Aires, el 30 de septiembre del año 2000. Tenía 55 años y en sus días finales trabajaba a destajo para poner en pista otro Torino para el TC. En su epílogo, dentro de la octogenaria categoría, logró su último triunfo el 13 de septiembre de 1998 en Buenos Aires. Muy emocionado en el podio, dio un mensaje que sonó a despedida, pero también demostró su grandeza. Él decía: a la juventud le pido que no se apure, que todo llega. Eran los tiempos en los que los 5 Di Palmas largaban una carrera de TC. Lo hacían Luis y Andrea, su hija, como acompañante, y como competidores sus hijos José Luis, Marcos y Patricio. Logró 103 victorias en total. Fue un notable piloto, entre los 10 mejores de la historia de pista en nuestro país. Tenía espíritu combativo y siempre se brindó por el espectáculo. Muy áspero, pero con códigos. Nunca se puso el cassette para declarar. Carismático y adorado por el público. Está a la altura de Juan María Traverso, aunque el flaco nunca fue preparador de autos. A su vez, Luis era un líder natural que arriba y abajo del auto fue clave en el nacimiento y fortalecimiento de categorías como el TC2000, que trabajó mucho para su organización y televisación, la Fórmula 2 Coda Sur, el Club Argentino de Pilotos y el Supercar. Afirmaba él: a mí me interesa ir solo una vuelta primero por carrera, eso sí, que sea la última. También dijo: si vos tenés algo, como lo tengo yo, es probable que la gente te envidie un poco. Pero si vos hacés que te tengan envidia, es mucho peor. En tanto que sus afectos siempre fueron lo más importante. Más que nada me gustaría ver a toda mi familia realizada, cada uno en lo suyo, pero feliz, como cuando me subí al primer auto a los 19 años y empecé a ser yo el propio Di Palma, el corredor. Desde ese entonces hice lo que me gusta y viví como siempre lo soñé. Antes de partir manifestó: yo estoy viejo, pero tengo 4 hijos con mi sangre, con el apellido Di Palma, que darán lucha por tiempo en el automovilismo. Eso me basta para sentirme satisfecho y orgulloso. El recordado periodista Alfredo Parga contó una vez una gran anécdota. Una vez Luis me dijo: si hubiese sido Reutemann le hubiese tirado el auto encima a Piquet. Era por la definición del título de la Fórmula 1 en 1981. Yo lo miré y le dije que no le creía, ya que no era una mala persona y deportista para llegar a ese extremo. El loco solo me lo había dicho por un impulso, y ambos sabíamos que una actitud de tal en la pista no era genuina en él. Pero para conocer más a fondo su vida, tenemos algunos testimonios de sus hijos. Por ejemplo, Patricio Di Palma nos contaba: lo que más me marcó fue su humildad. Siempre me decía: el día que tengas un taller, saludás desde que él prepara los motores hasta que limpia el piso. Nos educaba con el ejemplo. Chocamos varias veces porque ambos somos de fuerte personalidad y como buen Di Palma nunca nos guardamos nada. Pero nunca me cerró la puerta y cuando me equivoqué iba y le pedía disculpas y él estaba ahí. Era muy laburante. Antes que de su muerte estaba armando un Torino para el TC. Quería correrlo él, pero cuando se enteró que yo me había quedado sin auto me dijo: correlo vos y luego armamos otros para mí. Cuando falleció me tuve que hacer cargo de la preparación y ahí aprendí a tener mi propio taller. También, cuando terminé de armar ese auto,
luego lo corrí y gané en Buenos Aires en 2003. Fue increíble porque la marca Torino estuvo 28 años sin ganar y la última victoria había sido con mi viejo, recordó Patricio Di Palma. Por ser el más grande, continúa, agarré la época de sus campeonatos en el TC, el Sport Prototipo y la Fórmula 1 mecánica argentina. Él vivía el automovilismo de forma más amateur. Durante toda su vida mi viejo ayudó a mucha gente, incluso a colegas. Hasta llegó a perder campeonatos con tal de evitar de romper una buena relación. Por ejemplo, él era muy amigo de Néstor Jesús García Veiga, el Nene. Ambos compartían equipos y llegaron a definir el campeonato de la Fórmula 1 de mecánica argentina en el 73. En la última fecha en Comodoro Rivadavia, mi papá le dio el nuevo motor que había preparado Berta, que era un Torino con inyección, con 20 caballos más. Luego en 1980 peleaba con Maldonado la Fórmula 2 nacional. A Yoyo se le rompió el motor y mi viejo le dio uno de los suyos y perdió otro título. Y en 1986, el abuelo de Agustín Canapino le rectificaba motores de ultralivianos y le dijo que su hijo estaba estudiando, si le daba una chance a su equipo. Mi viejo se la dio. Ese chico era Alberto Canapino, uno de los chasistas más importantes del país. Y quién no, hoy no recordarlo. Era su primer trabajo y le preparó un Volkswagen 1500 que ganó en la primera carrera del año el TC 2000 en Balcarce. José Luis Di Palma contaba: tuvo menos plata que la que pareció, pero nunca ahorró. Recuerdo que nos decía a modo de broma: ¿para qué voy a guardar la plata? Capaz que me pasa algo y no quiero dejárselos a ustedes. Y la disfrutó, se le dio todos los gustos en la vida. Extraño mucho sus consejos. A veces no le dábamos bola con la preparación de los autos. Luego nos dábamos cuenta que estábamos equivocados y volvíamos a pedirle que nos diera una mano. Él siempre estaba. Era una persona muy generosa. Conmigo recuerdo que siempre me hacía regalos, pero nunca me trajo una muñeca, decía su hija Andrea. Siempre eran autitos, lo decía con una sonrisa. Pero también fue muy generoso y solidario con mucha gente. En las carreras de Supercar iba y les alineaba los autos a sus competidores. A todos los empleados que tuvo los ayudó para que pudieran tener su propia casa. Cuando se inundó Pergamino en 1995, agarró su helicóptero y se fue a ayudar a la gente. Rescató a más de 70 personas y llegó antes que las autoridades locales, cuenta emocionada su hija Andrea. Pasó casi toda su niñez solo. Su madre lo abandonó cuando tenía 5 años. El padre era custodio de Perón y era patrulla motorizada. No estaba nunca en la casa. Aparte había puesto una parrilla en Arrecifes y el papá se la pasaba todo el día allí. Con el correr de los años pudo haber sido un resentido, pero nunca mostró rencores por nadie, todo lo contrario. Mucho de ello es por haber tenido a su lado a María Cayetana Lobalgo, la sobrina de Ángel Lobalgo, campeón del TC de 1939, que fue su esposa y madre de sus hijos, una gran mujer que le perdonó todo. Se fundió varias veces, pero se rehizo en lo económico, porque era muy emprendedor, como nunca dejó de correr. En los momentos difíciles, mucho de la plata que agarraba por los patrocinantes en sus autos la ponía en negocios como transporte de camiones, una fábrica de ultralivianos, concesionarias de moto y hasta una empresa de volquetes. Supo reinventarse y arreglárselas para salir adelante. Era muy innovador. Fue el primer piloto que tuvo un motorhome en el país. Él viajaba mucho por las carreras y si bien la que estaba siempre era su esposa, hizo todo lo posible para que no faltara nada. Andrea recuerda con mucho amor las vacaciones de familia cuando se iban a embalse del Río Tercero, Córdoba. Agarraba la casa rodante y en un tráiler llevaba 5 motos para cada uno. Hoy les digo a mis hijos que su abuelo fue un ídolo del automovilismo, pero principalmente una gran persona. Nos enseñó a ayudar a los demás y ese es el mejor legado que nos dejó. La gente se lo reconoce. Por ejemplo, acá en Arrecifes usamos mucho la cuenta corriente en los comercios. Cuando falleció mi papá, fuimos a pagar sus deudas y nadie nos quiso cobrar. ¿Cómo te vamos a cobrar con todo lo que hizo tu viejo por nosotros?, les decía. Marcos dijo: lo mejor que me dejó es el apellido, si no, yo no hubiese sido piloto.
A pesar de que fue campeón en Supercar con 20 años y ganó 11 carreras en ETC, el menor de los hermanos Di Palma está fuera de lo que es las pistas y está inserto en la política. Fue un gran tipo que se hizo de abajo y lo más importante que nos dejó fue su vocación en el trabajo. Fue incansable. En la época que logró su último título, Supercar, en 1993, ya corríamos con él, decía Marcos. El sábado previo a la última carrera, la gente de su rival, Hugo Olmi, empezó a entregar invitaciones para celebrar su campeonato, porque ya lo daban por hecho. Pero el viejo Di Palma todavía tenía con qué pelear y se lo ganó, recordó. Cuando ayudaba a otros pilotos con sus autos, yo lo quería matar, le decía que estaba loco, que nadie iba a darle una mano. Después me di cuenta que mi viejo nunca necesitó que ningún secreto técnico en los coches para ganarle a los demás. Le sobró talento para hacerlo. Fue uno de los 5 mejores pilotos de la historia a nivel nacional. Alguien que siempre estuvo al lado de su familia fue Adén Valén Tito Handley. Fue su primer acompañante y además colaborador de toda la familia Di Palma, hoy con 85 años de edad. Desde hace ya más de 2 décadas, Luis Rubén Di Palma no está de forma física, cuando su avión cayó en Carlos Tejedor el 30 de noviembre del año 2000. Pero pasó a la inmortalidad en el corazón de la gente, porque es un ícono popular del automovilismo y el deporte argentino. Era el de la sonrisa contagiosa, ese padre que se hizo todo por sus hijos, el campeón con sobradas laureles, solidario con todos y un colega con valores de fierro. El loco comenzó a escribir su gran historia y sigue siendo resistente al olvido. Y esto ha sido todo por hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 19 horas con todo el acontecer del automovilismo de lo sucedido el fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos y como siempre les decimos, fierro a fondo. El Provincial Motores, una temática diferente en automovilismo, con notas, comentarios y todo lo relacionado con el deporte al volante. Lo que pasó y lo que vendrá en cada competencia y categoría en los autódromos de todo el país. Los lunes y jueves a las 19, junto al equipo de Muchi Desarrollos en pista, por el Provincial Radio. Lunes y jueves, 19 horas. Escuchanos en El Provincial Online. El Provincial Motores.